Hola hermanos, este es el devocional de la noche del viernes. Como hemos estado haciéndolo en los últimos tiempos, estudiamos alguna instrucción que Dios da a los hombres en una oración particular en determinadas circunstancias. Y hoy estamos deteniéndonos un poquito para examinar la ley de Dios, porque fue una conversación entre Dios y Moisés. Fue una larga conversación. No duró 20 minutos, sino que Moisés subió a la montaña y estuvo allá alrededor de unos 120 días, que son como 4 meses. Y todo ese tiempo estuvo en comunión con Dios. Y Dios le dictó y le hizo saber las diversas leyes, estatutos y decretos, instrucciones morales, instrucciones se me fue la palabra, sanitarias y ceremoniales que tenían que cubrirse. Se le describió de cómo serían las ofrendas y cómo sería la vida pública, la vida familiar. Es una constitución orientada a la familia y al comportamiento de cada persona en sus relaciones con otros. Esa es la constitución que Dios dio, que es la ley de Moisés. Le llama Moisés porque finalmente Moisés fue el primero que le escribió, pero es un contenido poderoso. Y hoy vamos a ver en particular una conversación que tuvo Dios con Moisés en el Éxodo 23, donde le habla de las fiestas anuales, porque Dios tuvo la idea de las fiestas anuales. Él las ordenó, Él las indicó, Él se las organizó. Y fue un decreto, una santa convocación, una obligación para todas las familias de Israel. Entonces, si Dios las manda, es que son importantes. Si Dios las manda es porque para Él son importantes y para otros mucho más importantes, y de bendición, de formación, de recuerdo, de alimento espiritual, de una mejor relación con Dios. Porque las fiestas anuales no eran solo una fiesta cívica del pueblo de Israel, era una fiesta en que recordaban la bendición que Dios ha sido para ellos. Así que vamos a ver de qué se trataban estas primeras 3 fiestas, porque inicialmente fueron solo 3 fiestas, después se fueron acumulando otras hasta tener 7 fiestas clásicas de los judíos, y siempre tienen que ver con una celebración de acción de gracias para con Dios. Dice así: 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, que es la tercera, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Así habla escuetamente y muy directo sobre la celebración de las fiestas que los judíos tendrían que hacer. Y se fijan, cada una de las fiestas recordaba algo que Dios les había mandado. La primera fue la liberación de Egipto, el éxodo, el término de la esclavitud en Egipto y la libertad que tuvieron para seguir al Señor. Por eso esa es la fiesta de la Pascua, que inicia con la celebración de los panes sin levadura, y luego se mata un cordero pascual,
y se consume totalmente en un solo día, de tal manera que recuerden los israelitas que el Señor los sacó de una tierra donde estaban sometidos y sufrientes y que tuvieron que matar a un cabrito para que con su sangre se pintaran el marco y el dintel de la puerta, de manera que ninguno de los hijos primogénitos de Israel muriera, sino que todos fueran liberados. Y los primogénitos después fueron consagrados al Señor. De tal manera que esta fiesta tiene mucho simbolismo, mucho significado, nos recuerda la salvación que Dios hizo de Israel en Egipto y de la salvación que Dios hizo de nosotros en Cristo Jesús. Ese es el antetipo, el tipo de la celebración, de la salvación. Y por eso, hermanos, por eso la Pascua y la Semana Santa de Jesucristo se celebran al mismo tiempo. A veces no, si los judíos llevan su propio calendario, pero generalmente es así. Semana Santa es en la Semana de la Pasión, la Semana de la Pascua van juntos, porque es el mismo tiempo, es el mismo mensaje y debemos recordarlo. Los cristianos y particularmente los bautistas celebramos la Cena del Señor, que es un equivalente a todo ello, pero recordando que somos salvos en Cristo Jesús, no en Moisés y no de los egipcios. Somos liberados de la muerte, de la esclavitud del pecado, de la condenación, y somos liberados por Cristo Jesús con su sangre, y por eso celebramos cada año, no cada año, sino cada mes cuando estamos reunidos, la Cena del Señor. Pero hay otras dos celebraciones en el año. La celebración 3 o 2, que es la celebración de las primicias. Porque toda la tierra da unos frutos primeros y esos frutos primeros deben ser consagrados al Señor. Cuando un pueblo hace eso y da las primicias al Señor, la bendición que viene después y la cosecha que viene sobre la tierra es tan grande que van a tener que celebrar en grande el día de la cosecha. Allá al final del año, cuando se cierra el tiempo de la siega, cuando ya no va a haber más porque viene el frío, entonces ustedes tienen los lagares llenos de alimento, llenos de grano, y los estantes y las cuentas bancarias llenas. ¿Por qué? Porque fue un año bendecido. Así que esa era la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias y la fiesta de la Pascua. Dice ahí un versículo que nos gusta mucho, que lo decimos a veces a la hora de las ofrendas. Dice, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Ninguno. 3 veces en el año se presentan los hombres delante de Dios. De tal manera que si la casa de Dios estaba en Silo, o si después estuvo en Jerusalén, todos los israelitas viajaban, generalmente con sus familias, para ir a llevar ofrendas 3 veces al año. Y eso mantuvo la unidad de la nación. Y esa unidad de la nación fue primeramente la unidad con Dios, ¿no? Un pueblo de Dios. Pero también la unidad entre ellos. De tal manera que los judíos, aunque vivan en Rusia, o vivan en Argentina, o vivan en México, o vivan en cualquier parte, se sienten como una nación todavía. Tienen 2000 años que no viven en Israel, se sienten judíos todavía. Y se sienten hijos de Dios todavía, gracias a las celebraciones que tenemos, porque en cada celebración nosotros recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y esa gratitud nos identifica y nos une con nuestro Dios. Por eso es tan importante seguir reuniéndonos, porque eso nos mantiene vivos y unidos entre nosotros. Recuerdo que cuando estaba yo trabajando en Durango, fue mi primer empleo ya formal en que me llegaba un sueldo mensualmente. Me fui para allá y tardaron 3 meses en pagarme, no me llegaba el sueldo. Pero bueno, con los ahorros que teníamos ahí sobrevivimos. Y cuando vino el tercer mes o el día del pago,
En ese tiempo mi padre fue a visitarme a Durango, viviendo todos en Tampico. Así que yo acababa de cobrar y le dije, qué bueno que viniste, jefe. ¿Por qué? Porque mire, este sobre es el primer sueldo. Y quiero que lo lleves a la iglesia allá en Tampico. Y este segundo sobre es mi segundo sueldo. Y eso es para ti, porque me ayudaste bastante. ¿Okay? Pero tú, ¿qué te vas a hacer? No, yo tengo un tercer sobre, pues me pagaron los 3 meses seguidos. Fue para mí un motivo de alegría poder corresponder al Señor y a mi Padre esa vez. Esas fueron las primicias. Yo invito a todos los muchachos y muchachas que se están trabajando, dediquen la primicia al Señor. Y luego den una primicia a sus padres porque es justo. Y entonces el Señor va a bendecir grandemente sus finanzas. Hoy en día Israel es de las naciones más poderosas y ricas de la tierra. Dominan las ciencias, dominan el arte, dominan en la economía, dominan en la milicia y por todos lados dominan. La oración de nosotros es que también en lo espiritual lleguen a ser una potencia, ¿no? Que se humillen ante el Señor Jesús y reconozcan que es el enviado de Dios para salvación. Y entonces serán una nación perfecta, ¿no? Porque todos los que creemos en el Señor Jesús, en un solo sacrificio, hemos sido perfeccionados. Así que celebremos, ¿no? Nuestros aniversarios son motivantes, la Navidad es motivante, la Semana Santa es motivante, la Cena del Señor es motivante. Les invito para que el próximo domingo celebremos la cena porque nos hemos desfasado un poco, pero no olvidemos las fiestas que el Señor ordenó. Por eso la Santa Cena es una ordenanza, no es una opción. Dios la ordenó y la tenemos que hacer. Vamos a despedirnos en oración. Padre Santo, te rogamos que bendigas a el pueblo tuyo, a nuestra iglesia, a los invitados y conectados aquí en el YouTube y en el Facebook, que nos hagas celebradores de tu bendición, que cada vez que nos celebremos, que nos reunamos, sea con gratitud, con alabanza, con reconocimiento de todo lo que nos has dado. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.